En este ejemplo, desde un edificio de 80 metros de altura se lanza horizontalmente un proyectil con una velocidad de 30 metros sobre segundos. Contesta las siguientes preguntas. A. Calcula el tiempo que tarda el proyectil en llegar al suelo. B. Calcula a qué distancia de la base del edificio cae el proyectil. Y C. Calcula la magnitud de la velocidad cuando el proyectil choca con el suelo. Para resolver estos problemas de tiro horizontal, debemos de considerar el movimiento del proyectil como dos movimientos independientes entre sí, uno horizontal con velocidad constante y el otro vertical en caída libre. Para determinar el tiempo de vuelo, consideremos por separado el movimiento vertical del proyectil y tomemos como origen del sistema de referencia el punto desde donde el proyectil se lanza al aire, teniendo en cuenta lo siguiente. La altura inicial sería 0, el tiempo inicial sería 0 y la velocidad inicial en y sería 0. Tomando los datos ya cuando el proyectil cae, tenemos que la altura final, 80 metros, el tiempo es el que deseamos encontrar y la velocidad final en y tampoco la conocemos. Por lo tanto, con la ecuación altura es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado, podemos utilizarla para encontrar el tiempo. ¿De qué manera? Dado que la velocidad inicial en y es igual a 0, tenemos entonces que en esta ecuación velocidad inicial por el tiempo nos da 0, por lo que tenemos que la altura es igual a un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado, donde podemos despejar el tiempo. El 2 pasa a multiplicar con la altura, la gravedad pasa a dividir y la potencia del tiempo pasa como raíz. Podemos encontrar el tiempo con esta ecuación. Y el tiempo será igual entonces a la raíz cuadrada de 2 veces h, la altura 80 metros, dividido la gravedad. La gravedad la tomamos positiva hacia abajo, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Realizamos la operación y tenemos que el tiempo es igual a 4 segundos. Este es el tiempo que tarda el proyectil en caer al suelo. Vamos con el inciso B. Calcula a qué distancia de la base del edificio cae el proyectil. Para calcular esta distancia, consideremos por separado el movimiento horizontal del proyectil. Como la velocidad horizontal es constante, significa entonces que la velocidad en x va a ser igual a 30 metros sobre segundos. Como es constante la velocidad, tenemos que velocidad es igual a la distancia partido el tiempo, donde aquí podemos despejar la distancia. El tiempo pasa a multiplicar, por lo tanto tenemos que la distancia es igual a velocidad por el tiempo. Sustituimos valores, distancia es igual a la velocidad, 30 metros sobre segundos, por el tiempo que tardó en caer, 4 segundos. 30 por 4, 120. Y la distancia se mide en metros. Esta es la distancia de la base del edificio a la cual cae el proyectil. Y el inciso C. El inciso C nos pide calcule la magnitud de la velocidad cuando el proyectil choca con el suelo. Tenemos que tener algo claro. Cuando el proyectil choca en el suelo, lleva una velocidad en y lleva una velocidad en x. Lo que yo necesito es la magnitud de la velocidad entre las componentes. Como las componentes del vector velocidad son perpendiculares, tenemos entonces que la velocidad al cuadrado va a ser igual a la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Tenemos la velocidad en x, pero no tenemos la velocidad en y. ¿Cómo podemos encontrar la velocidad en y? Sabemos que la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y más gravedad por el tiempo. Pero sabemos que la velocidad inicial en y es 0. Tenemos por lo tanto que la velocidad final en y
es igual a gravedad por el tiempo. Sustituimos datos, la gravedad 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo 4 segundos. Tenemos como resultado que la velocidad final en y es igual a 39.2 metros sobre segundos. Ya encontramos la velocidad final en y, ya la puedo sustituir en mi ecuación para encontrar la velocidad. Tenemos entonces que la velocidad es igual, despejamos la potencia, nos queda la raíz cuadrada, velocidad en x es 30 metros sobre segundos elevado al cuadrado, más la velocidad final en y, que es 39.2 metros sobre segundos elevado al cuadrado. Realizamos la operación correspondiente y tenemos que la velocidad es 49 metros sobre segundos.